Apreciados estudiantes, reciban un entrañable saludo y bienvenida a esta experiencia de aprendizaje por modalidad virtual, la cual fue diseñada para ofrecerles un recurso que les ayude en su proceso de formación profesional. Mi nombre es Gina Marcela Suárez Bustamante, soy psicóloga, magíster en psicología jurídica con una amplia experiencia en el campo forense y soy docente del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería. Y a partir de algunas falencias con claridad con respecto a los roles que puede tener el psicólogo en diferentes contextos jurídicos, he identificado que es importante durante mi labor en las aulas explicarles un poco más acerca del rol del psicólogo en las diferentes áreas y campos de aplicación que tiene la psicología jurídica, como lo son la psicología criminológica, la psicología penitenciaria, la victimología y la psicología forense. A continuación, entonces, vamos a empezar hablando de que el rol, que es el que desempeñamos, del lugar o situación de acuerdo a la realidad y contextos en el que nos encontramos. Esta función debe estar en medida de lo que hacemos y cómo hacerlo. En este orden de ideas, entonces vamos a revisar qué hacer y cómo hacer en los diferentes campos de aplicación. Vamos a iniciar entonces por la psicología criminológica. ¿Qué es entonces la psicología criminológica? Es la ciencia que estudia los elementos reales del delito, el comportamiento del delincuente y efectos de ese comportamiento en el mundo exterior. Es también llamada la ciencia del delito. Como ustedes verán, pues en las diapositivas vemos las definiciones de varios autores. Son varias las personas que siempre han hablado acerca de la psicología criminológica, entre eso está Celi, Stephanie, donde pues generalmente todo se centra en el estudio de la delincuencia y sus causas, sus genes y sus consecuencias en el contexto donde se desarrolla. Para otros autores, como Goppinger, es la ciencia que comprendía, entre otras, una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa de los comportamientos relacionados con el nacimiento, la omisión y la evitación del crimen. En este orden de ideas, entonces, vamos a revisar que la criminología es una ciencia empírica interdisciplinaria, en sentido de que describe, explica, predice y aplica elementos que desde la psicología pues también hacemos con el análisis del comportamiento humano. Describimos, explicamos, predecimos y aplicamos algunos instrumentos psicojurídicos que nos ayuden a ampliar la información que requerimos. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces desde la psicología criminológica? Por ende, pues el delito, las víctimas, los victimarios y el control social. Aquí es importante aclarar que el control social comprende dos elementos importantes. Uno, el control social formal, que es aquel que está establecido por nuestras normas, por los códigos que se establecen a nivel de Estado, a nivel de sociedad, para regular los comportamientos que tenemos como ciudadanos. Y el control social no formal es aquel que se establece al interior de las mismas comunidades. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, en las comunas en Medellín se dice que hay una línea imaginaria y hay un control social informal. Cuando en alguna comunidad se toma la justicia por sus propias manos y deciden tomar a algún delincuente y ellos mismos hacer un ajuste de cuentas, estamos hablando de control social informal. ¿Qué funciones tiene entonces un psicólogo que trabaje en el campo criminológico? Aportar e incrementar conocimientos seguros sobre el crimen, la víctima, el delincuente y el control social. Constituimos una fuente de información y de datos al servicio de los administradores de justicia, de la práctica y las ciencias penales. Debemos ofrecer criterios o pautas para la solución de problemas sociales o conflictos. Luchar de alguna manera contra la criminalidad y su prevención de forma eficaz, generando pues todo este tipo de criterios, de orientaciones para hacer una mejor resolución de las problemáticas sociales y cómo articular mejor los conflictos que se presentan en las mismas.
aportar materia prima para la estructuración de una política criminal. ¿Con qué disciplinas entonces se articularía el trabajo dentro de la psicología criminológica? Pues, por ende, con la antropología criminológica, la biología. Desde la psicología criminológica es importante también tener en cuenta conceptos como la teoría de las ventanas rotas, que fue casi que un experimento social que se hizo, donde se encuentra que esta teoría nos dice que en lugares que son un poco abandonados, lugares donde por ejemplo hay edificios abandonados con ventanas rotas, con lotes baldíos, calles poco pavimentadas, con poca luminosidad, va a haber mayor presencia del crimen, y es este tipo de escenarios donde debemos empezar a tomar algunas decisiones y generar otro tipo de cambios que no permitan pues que el crimen de alguna manera se acentúe en esa zona. Desde la sociología criminológica, por ejemplo, cuando revisamos también todos esos conceptos de etiquetamiento y criminalización, desde la parte sociológica es importante pues también articularnos con ellos, porque hemos visto, por ejemplo, muchas veces en algunos lugares donde se presenta el crimen, que se tiene, por ejemplo, un estigma de que en los niveles socioeconómicos más bajos es donde más crimen hay, o que si hay un barrio un poco con casas no tan fabricadas, con personas, casas donde hay muchísimas personas que hay hacinamiento, va a haber mayor índice de criminalidad, que si vemos a algunos chicos en un parque en grupo y los vemos vestidos de una manera, entonces ya son drogadictos y por ende va a haber criminalidad. Entonces es también hacer un análisis del crimen desde la sociología, revisando esos conceptos de etiquetamiento y criminalización que muchas veces han generado realmente pues eventos como por ejemplo ocurrió en Bogotá hace unos años con un grafitero. Entonces pensar que son personas que pueden generar crimen hace que se tomen malas decisiones o que haya un etiquetamiento no correspondiente a lo que realmente es un grupo social urbano, por ejemplo. También nos articulamos con la criminalística, teniendo en cuenta que la criminalística, a diferencia de la criminología, la criminalística son todos los métodos, las técnicas de investigación criminal que se utilizan, por ejemplo, en policía judicial. Entonces también tenemos una articulación con ellos. Y por ende, desde la victimología, que ya hablaremos un poco más de este concepto adelante. Nos articulamos por obvias razones con el derecho penal, el derecho procesal penal, que es donde se toman todas las decisiones desde el tribunal de cómo actuar, qué penalizar, de qué manera penalizar o castigar algunos comportamientos de índole judicial. Con la política criminal debemos articularnos con los conceptos del derecho penitenciario y pues como lo veníamos hablando con la criminalística. ¿Qué métodos y técnicas también se utilizan en la investigación criminológica? Que aunque nosotros los psicólogos no las hacemos todas, pero sí es importante conocerlas porque en algún momento del trabajo o ejercicio que se haga desde esta disciplina debemos pues tener un trabajo interdisciplinario articulado con algunas de estas ciencias. Entonces obviamente tenemos que tener una relación con las técnicas estadísticas, con los estudios genéticos, con todos los estudios de corte antropométrico, cultural, desde la antropología. Ellos a su vez pues también de alguna manera se nutren de los métodos y técnicas que utilizamos nosotros los psicólogos, como son los test, las entrevistas, el checklist, etc. Bueno, continuando con el tema que venimos desarrollando, los métodos y técnicas, también pues estamos articulados con todo lo que se hace desde la parte médica, desde la parte sociológica, todo lo que tiene que ver con observación y trabajo de campo, y como lo veníamos hablando, desde la criminalística, desde todas las técnicas que ellos utilizan.
Asimismo, pues revisamos todas las historias clínicas psiquiátricas que tengamos de información de la persona que estamos evaluando, también las autobiografías que los mismos delincuentes o imputados puedan realizar, los documentales como informes, expedientes, memorias de algún organismo que sea importante, y desde la parte bibliográfica todo lo que tiene que ver con la producción científica, artículos, estudios, investigaciones que se hayan hecho en relación a la temática que estamos evaluando. Por otra parte, pues el psicólogo en contextos jurídicos también trabaja desde la psicología penitenciaria. ¿Qué se hace allí? Contribuimos en la elaboración y ejecución de propuestas de modelos de tratamiento penitenciarios versus los tratamientos psicológicos. Por ejemplo, o especialmente en lo que tiene que ver con los efectos de la prisionalización. En este orden de ideas, pues nosotros, ¿qué hacemos? Generamos modelos, proponemos modelos que contribuyan en el control social formal dentro de los centros penitenciarios. Sabemos que una persona que esté en centros penitenciarios viene acostumbrada de alguna manera a infringir la norma, a infringir la ley en la sociedad. La idea es empezar a generar este tipo de modelos que ayuden a que la persona que está en los centros penitenciarios se adapte y entienda que hay una norma y hay unos códigos normativos que son importantes cumplir, que no se deben pasar para poder tener una sana convivencia. En este sentido, pues estaríamos aportando de alguna manera también en la construcción y estructuración de una política pública penitenciaria, siempre basados en el enfoque de derechos humanos y la resignificación social. Por otra parte, pues el psicólogo en contextos jurídicos también está llamado a trabajar desde el área de la victimología, como lo hablábamos desde la parte de la criminología también. Y en la victimología, pues no solamente son esas víctimas de delitos sexuales regulares que hemos visto, sino también el trabajo que se viene desarrollando con las víctimas del conflicto armado especialmente. Traigo a colación pues el concepto de victimología que emite la doctora Ángela Tapias, magíster también en psicología jurídica y una de las pioneras de este enfoque de la psicología jurídica en el país. Entonces ella nos menciona que la victimología es una transdisciplina que se nutre de los aportes de muchas ciencias como el derecho, la psicología, la antropología, la sociología y la política. No obstante, cada una de estas disciplinas hace un aporte particular desde su objeto de estudio. En este orden de ideas, pues es importante tener en cuenta la definición que hace la ONU desde la resolución 4030, donde considera que las víctimas no solamente son las personas individuales, sino también aquellas personas que a nivel colectivo han sufrido daños, y esos daños que incluyen las lesiones físicas, mentales, los sufrimientos emocionales, las pérdidas financieras, el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que se violan en la legislación penal vigente, incluyendo lo que proscribe al abuso de poder. Para quienes trabajamos en la parte de la victimología, pues es importante tener en cuenta que se han definido unos niveles de victimización. Por ejemplo, Rodríguez define que existe la victimización primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la que padecen directamente las víctimas. La secundaria, las que sufren otras personas de manera indirecta. Por ejemplo, los familiares de las personas desaparecidas justamente, ellos serían víctimas secundarias de un delito. Y la victimización terciaria, es la dirigida contra la comunidad en general. Pero hay otros autores que consideran que, por ejemplo, la victimización secundaria es la misma revictimización que conocemos, que esta se hace a partir de una acción u omisión que empeore el estado físico, psíquico de la víctima, cuando se relaciona con el sistema legal. También consideran que la victimización terciaria está más enfocada hacia el abandono, la negligencia del Estado. Bueno, en este orden de ideas, entonces, ¿cuál es el enfoque psicojurídico de la victimología? ¿A qué estamos llamados dentro de este enfoque? A velar por el bienestar de las personas víctimas, a prever porque sus derechos sean respetados o restituidos, a brindar atención psicojurídica, acompañamiento psicosocial desde un enfoque de derechos y desde un enfoque diferencial,
En este campo de aplicación de la psicología jurídica nos articulamos mucho con la psicología social comunitaria, donde se hace un trabajo también en torno a las víctimas desde todo ese acompañamiento psicosocial. También estamos llamados a pronunciarnos, ya un poco aquí articulados con el ámbito de la psicología forense, en informes periciales de delitos de lesa humanidad en términos del daño psicológico, refiriéndose por una parte acerca de las lesiones psíquicas y por otra de las secuelas emocionales, que son dos cosas diferentes. La corporación ABRE para el 2009, que es una corporación en nuestro país que ha trabajado muchísimo todo este enfoque psicojurídico a las víctimas. Ellos indican que el ejercicio metodológico de realizar una lectura psicosocial de las diferentes etapas del proceso, identificando los impactos que sobre las víctimas y familiares tuvo y una valoración general sobre el impacto psicosocial que un hecho victimizante puede generar en los representantes legales y organizaciones de acompañantes, centrando siempre los procedimientos en las garantías a las víctimas. Entonces, en este orden de ideas, es importante que veamos que hay unas diferencias entre víctimas, victimarios, y no confundirnos con los pacientes clínicos. Es básicamente la diferencia que hay entre la psicología clínica y la psicología forense, que si bien se nutren de alguna manera y se articulan, no son los procesos que se llevan, no son exactamente los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mencionar algunas diferencias muy generales. En el campo clínico, por ejemplo, hablamos de consultante. En psicología forense, ya para ir entrándonos más en el campo forense, hablamos de víctimas o procesados. En la psicología clínica hablamos de que existe una necesidad de cura, de remediar algo. En la psicología forense estamos en un ámbito de imperiosidad de justicia. En la psicología clínica estamos amparados por el secreto profesional, mientras que en la psicología forense no se guarda el secreto profesional. Ojo, esto no quiere decir que nosotros, por no guardar el secreto profesional, también vamos a hablar de todos los casos que atendemos desde el ámbito forense. Pero nos referimos a no guardar el secreto profesional porque lo que se nos informe a través de una víctima o de un victimario es conocido por el fuero judicial que hay, ¿sí? Ya sea el juez, el representante de víctimas, el representante del detenido, el representante del Ministerio Público, etc. Entonces, a eso nos referimos con el no guardar el secreto profesional. En la parte clínica existe una voluntariedad, mientras que en la parte forense no. Quien asiste a una valoración forense es casi que porque le toca, ya sea en calidad de víctima o de victimario. En la parte clínica, el interés del profesional es el bienestar del usuario, mientras que en el campo forense nuestro bienestar es un bienestar social y obviamente en el marco de la imperiosidad de justicia. Finalmente, entonces, en la victimología, ¿qué hacemos también? Realizamos perfiles victimales, asesoramos a víctimas, ONGs, asociaciones de víctimas, en general a la institucionalidad. Y pues también podemos llegar a realizar investigaciones de corte histórico-victimológicas como la que les relaciono, que ustedes pueden ver en la diapositiva, para quienes estén interesados en el tema, ampliar un poco más su conocimiento. Finalmente, vamos a hablar del campo de la psicología forense, que es otro ámbito en el que nos desenvolvemos en el campo de la psicología jurídica. La psicología forense, entonces, es la psicología para el derecho, entendida como la interesada en velar por la realidad jurídica de la conducta humana y su relación con la criminalidad, sea como víctima o victimario, y se dirige a la presentación científica y empírica de pruebas periciales ante el foro judicial. ¿Qué hacemos entonces aquí? Las valoraciones que se hacen son en torno a, por ejemplo, en el testimonio, a analizar, por ejemplo, la credibilidad, la exactitud, la comprensión, si existe alienación, por ejemplo, todos los elementos y alteraciones que puede tener la memoria para dar un testimonio determinado.